En el vasto tapiz de la historia humana, encontramos hilos de coraje, amor y resistencia que brillan a través de los siglos. Uno de estos hilos pertenece a Rispa, una mujer cuya historia se remonta a los antiguos reinos de Israel, alrededor del año 1010 a.C. Su vida, marcada por la tragedia y la injusticia, se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio del poder del amor maternal. A través de su historia, descubrimos cómo incluso los actos más pequeños de compasión y determinación pueden tener un impacto profundo y duradero. Rispa nos recuerda que en cada época, en cada generación, hay oportunidades para defender la dignidad humana y efectuar un cambio positivo. Mientras nos sumergimos en su historia, permitámonos ser inspirados por su coraje y desafiados por su ejemplo. Contexto histórico. Para comprender plenamente la historia de Rispa, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de su época. Rispa vivió durante el turbulento periodo de la monarquía unida de Israel, que abarcó desde aproximadamente 1050 a.C. hasta 930 a.C. Este fue un tiempo de transición y cambio, ya que los israelitas pasaron de ser un grupo de tribus luz y aliadas a convertirse en un reino unificado bajo el liderazgo de los reyes Saúl, David y Salomón. Rispa era una de las concubinas del rey Saúl, el primer rey de Israel que reinó desde alrededor de 1050 a.C. hasta 1010 a.C. En la sociedad israelita de la época, el estatus de una concubina era significativamente inferior al de una esposa legal. Las concubinas a menudo eran mujeres tomadas como botín de guerra, sirvientas o mujeres de menor rango social. Aunque podían tener una relación reconocida con el hombre al que estaban vinculadas y podían dar a luz a sus hijos, no tenían los mismos derechos y protecciones que las esposas legales. La vida de Rispa tomó un giro trágico después de la muerte de Saúl y su hijo Isboset, quien había heredado el trono. Alrededor del año 1010 a.C., ambos fueron asesinados en el contexto de una guerra civil que culminó con David consolidando el poder y estableciendo su reinado sobre todo Israel. Como concubina del rey derrocado, Rispa se encontró repentinamente sin protección ni estatus en una sociedad donde las mujeres dependían de sus lazos masculinos para su seguridad y sustento. Además de la precaria posición de Rispa, Israel en su conjunto se enfrentaba a tiempos difíciles. El texto bíblico menciona una hambruna que duró 3 años durante el reinado de David, aproximadamente desde 1010 a.C. hasta 1007 a.C. En una sociedad agraria donde la supervivencia dependía de cosechas exitosas, una hambruna prolongada era una crisis de proporciones épicas. Habría ejercido una enorme presión sobre el rey David para que buscara soluciones, tanto prácticas como espirituales, para aliviar el sufrimiento de su pueblo. Es en este contexto de agitación política, vulnerabilidad personal y crisis nacional que se desarrolla la historia de Rispa. Su tragedia y triunfo están entretejidos con las complejidades de su tiempo y, sin embargo, resuenan con temas atemporales de amor, pérdida, dignidad y justicia. El trágico destino de los hijos de Rispa. El camino de Rispa hacia el reconocimiento histórico comenzó con un evento desgarrador que ocurrió alrededor del año 1007 a.C., durante el 7º año del reinado de David. En un intento por expiar los pecados del rey Saúl y poner fin a la hambruna que azotaba la tierra, David accedió a una demanda de los gabaonitas, un pueblo que había sido cruelmente perseguido durante el reinado de Saúl. Los gabaonitas exigieron que 7 de los descendientes varones de Saúl fueran entregados para ser ejecutados, y David, buscando apaciguar tanto a los gabaonitas como a Dios, accedió a su petición. Entre los 7 hombres elegidos para este terrible destino estaban 2 de los propios hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset. No se sabe mucho sobre estos jóvenes más allá de sus nombres y su trágico final, pero podemos imaginar el dolor y la desesperación de Rispa al enterarse de que sus hijos serían sacrificados por los pecados de su padre. En una sociedad patriarcal donde las mujeres tenían poco poder directo, Rispa habría tenido pocas opciones para proteger a sus hijos. No podía apelar a un tribunal superior ni movilizar una defensa política. Su única arma era su amor feroz e inquebrantable, que la impulsaría a acciones extraordinarias en los días venideros.
El texto bíblico describe la ejecución de los 7 hombres con una brevedad espartana, sin detenerse en los detalles del método usado o en las reacciones de los condenados y sus seres queridos. Sin embargo, podemos sentir el peso de la pérdida y la injusticia en las palabras no dichas. Para Rispa, este fue sin duda el momento más oscuro de su vida, un evento que desafió su fe en Dios y en la justicia misma. Es difícil para nosotros, en nuestra época, comprender plenamente el razonamiento detrás de tal acto. Parece una justicia cruel y primitiva, un intento desesperado de apaciguar a un Dios airado a través de un sacrificio humano. Y, sin embargo, refleja las realidades de un tiempo en el que la responsabilidad colectiva y la expiación a través del derramamiento de sangre eran principios aceptados. Para Rispa, sin embargo, estas consideraciones abstractas habrían sido secundarias al dolor visceral de una madre que enfrenta la pérdida de sus hijos. Su historia nos recuerda que detrás de cada evento histórico hay rostros humanos, individuos cuyas vidas y amores son tan reales y significativos como los nuestros. Al honrar su pérdida y su subsiguiente lucha, afirmamos el valor de cada vida y el poder de un solo individuo para marcar la diferencia. La vigilia de Rispa. Es en la respuesta de Rispa a la ejecución de sus hijos que su historia pasa de la tragedia al triunfo. En un acto de desafío y devoción que ha resonado a través de los siglos, Rispa se negó a permitir que los cuerpos de sus hijos y los otros hombres ejecutados fueran olvidados o profanados. El texto bíblico nos dice que Rispa tomó un cilicio y lo tendió para ella sobre una roca, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. 2 Samuel 21:10. Este sencillo acto de vigilancia se convirtió en una poderosa protesta silenciosa, un testimonio del amor de una madre y un recordatorio de la humanidad de los muertos. Para apreciar plenamente el significado de las acciones de Rispa, debemos considerar el contexto cultural y religioso de su tiempo. En la tradición israelita, dejar un cuerpo insepulto era considerado una gran desgracia, un castigo reservado para los más viles pecadores. Se creía que el alma de un individuo no podía descansar hasta que su cuerpo fuera enterrado adecuadamente. Al negar un entierro adecuado a los ejecutados, los baonitas y, por extensión, el rey David, estaban condenando a estos hombres a un destino peor que la muerte misma. Rispa, al velar por los cuerpos de los ejecutados, estaba desafiando este veredicto. Estaba afirmando la humanidad y la dignidad de sus hijos, incluso en la muerte. Su vigilia fue un acto de amor maternal, pero también una poderosa declaración política y religiosa. Estaba desafiando la autoridad del rey y la moralidad de una sociedad que permitiría tal injusticia. El texto bíblico enfatiza la duración y la intensidad de la vigilia de Rispa. Nos dice que ella mantuvo su guardia desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, un periodo que probablemente abarcó varios meses. Durante todo este tiempo, Rispa soportó los elementos, ahuyentando a las aves de rapiña durante el día y a las bestias salvajes por la noche. Su determinación y resistencia son un testimonio de la profundidad de su amor y la fuerza de sus convicciones. Podemos imaginar a Rispa en su solitaria vigilia, su figura solitaria recortada contra el cielo implacable. Tal vez lloró, tal vez oró, tal vez gritó su dolor y su ira a los cielos. Pero nunca vaciló en su deber, nunca abandonó su puesto. En un mundo que le había quitado todo, Rispa encontró un propósito y una misión en la protección de los muertos. La vigilia de Rispa es un momento profundamente conmovedor en una historia marcada por la tragedia. Es un recordatorio del poder del amor individual frente a la injusticia sistémica y de la capacidad del espíritu humano para encontrar significado y propósito incluso en las circunstancias más sombrías. A través de sus acciones, Rispa trascendió su estatus como una mujer sin poder en una sociedad patriarcal, convirtiéndose en un agente de cambio y en una fuerza moral que no podía ser ignorada. El impacto en el rey David. La historia de Rispa no termina con su vigilia. De hecho, su acto de desafío y devoción tuvo un profundo impacto en el rey David, el hombre más poderoso de Israel.
El texto bíblico nos dice que cuando David se enteró de lo que Rispa había hecho, finalmente tomó medidas para rectificar la injusticia que había permitido. Ordenó que los huesos de Saúl y Jonatán, junto con los restos de los 7 hombres ejecutados, fueran recuperados y enterrados adecuadamente en la tumba familiar de Saúl. Este acto de reparación fue significativo en varios niveles. En un sentido práctico, proporcionó un cierre y consuelo a Rispa y a las otras familias afectadas. Permitió que los muertos fueran honrados y recordados de acuerdo con las costumbres y creencias de su pueblo. Pero el gesto de David también tuvo un significado simbólico y político más amplio. Al honrar a los muertos, David estaba reconociendo tácitamente la humanidad y la dignidad de aquellos a quienes había tratado como peones desechables en su juego político. Estaba admitiendo, aunque fuera indirectamente, que se había cometido una injusticia y que era su responsabilidad rectificarla. En este sentido, las acciones de Rispa sirvieron como un catalizador para el cambio. Su vigilia fue un recordatorio poderoso y visible de los costos humanos de las decisiones políticas y una llamada a la conciencia que incluso un rey no podía ignorar. A través de su amor y su determinación, Rispa obligó a David a confrontar las consecuencias de sus acciones y a buscar un camino hacia la reparación y la reconciliación. La respuesta de David a Rispa también nos dice algo sobre su crecimiento y desarrollo como líder y como ser humano. Al principio de la historia, vemos a David actuando de manera calculadora y tal vez incluso insensible, sacrificando vidas individuales por lo que percibe como el bien mayor. Pero la vigilia de Rispa parece despertar en él un sentido de empatía y responsabilidad personal. Al honrar a los muertos y reconocer el dolor de los vivos, David muestra una nueva madurez y una comprensión más profunda de su papel como rey. En última instancia, la interacción entre Rispa y David es un estudio de contrastes y conexiones. Son figuras de mundos muy diferentes, una mujer sin poder formal y un rey ungido, una doliente y un estadista. Y, sin embargo, sus historias se entrelazan de maneras significativas y transformadoras. La acción de Rispa cambia el curso de la acción de David, y la respuesta de David valida y amplifica el mensaje de Rispa. Juntos, nos muestran cómo incluso en una sociedad profundamente estratificada y desigual, los individuos tienen el poder de influir y moldear los acontecimientos. Nos recuerdan que la autoridad verdadera y duradera no proviene meramente del estatus o la posición, sino de la integridad moral y la voluntad de defender lo que es correcto. La resolución y el fin de la hambruna. La historia de Rispa llega a su conclusión con un acto de clausura y reconciliación. Después de que David entierra adecuadamente los restos de Saúl, Jonatán y los 7 hombres ejecutados, el texto bíblico nos dice que Dios atendió las súplicas por la tierra, 2 Samuel 21:14. La hambruna que había afligido a Israel durante 3 largos años finalmente llegó a su fin. Este desenlace sugiere una conexión entre las acciones de Rispa y David y la restauración de la prosperidad en la tierra. Es como si el acto de rectificar la injusticia y honrar a los muertos hubiera apaciguado no solo a los espíritus inquietos, sino también a la ira de Dios. En un sentido más amplio, la resolución de la historia nos habla del poder de la expiación y la reconciliación. Sugiere que los errores del pasado pueden ser rectificados, que los daños pueden ser reparados, y que incluso de las mayores tragedias puede surgir nueva vida y esperanza. Para Rispa, el fin de la hambruna habría sido un momento agridulce. Si bien no podía deshacer la pérdida de sus hijos, al menos podía encontrar cierto consuelo en saber que su sufrimiento no había sido en vano. A través de su amor y su determinación, había efectuado un cambio real y duradero. Había obligado a los poderosos a rendir cuentas y había ayudado a llevar la paz y la sanación a su tierra afligida. Conclusión. La historia de Rispa es un testimonio del poder transformador del amor, la determinación y la resistencia moral frente a la adversidad abrumadora. A través de sus acciones, esta mujer aparentemente impotente cambió el curso de la historia, desafiando a un rey y llevando justicia y sanación a su pueblo. Su historia resuena a través de los siglos porque habla de temas universales y eternos. Es un recordatorio de la dignidad inherente a cada vida humana, sin importar su estatus o circunstancias.
Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de nuestra capacidad para encontrar significado y propósito incluso en los momentos más oscuros. Pero quizás lo más importante es que la historia de Rispa es una llamada a la acción. Nos desafía a ser valientes en nuestras convicciones, a defender lo que es correcto incluso cuando es difícil, y a nunca subestimar el poder de un solo acto de amor y coraje. En nuestro propio tiempo, como en el de Rispa, nos enfrentamos a injusticias y desigualdades que pueden parecer insuperables. Podemos sentirnos pequeños e impotentes frente a las fuerzas de la historia y las estructuras de poder. Pero el ejemplo de Rispa nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de marcar la diferencia, de ser un faro de luz en la oscuridad. Ya sea que estemos defendiendo a los marginados, luchando por la justicia social, o simplemente ofreciendo compasión y cuidado a aquellos que lo necesitan, todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo más justo y amoroso. Cada acto de valentía, cada gesto de bondad, importa más de lo que podemos imaginar. Así que mientras reflexionamos sobre la historia de Rispa, permitámonos ser inspirados por su ejemplo. Permitámonos ser desafiados por su llamado a la acción. Y permitámonos creer, como ella lo hizo, en el poder transformador del amor y la determinación inquebrantable. En un mundo que a menudo puede parecer oscuro y desesperanzador, historias como la de Rispa son un recordatorio vital de lo mejor que hay en el espíritu humano. Son una luz guía, mostrándonos el camino hacia un futuro más brillante y más compasivo. Que cada uno de nosotros tenga el coraje de seguir esa luz y de ser esa luz para otros. Porque en eso, quizás más que en cualquier otra cosa, reside la esperanza para nuestro mundo. La historia de Rispa, entonces, no es simplemente un relato antiguo de dolor y triunfo. Es una invitación perenne a la empatía, a la acción y a la esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz del amor y la justicia puede y debe prevalecer.